Bien, hoy nos toca poder ver algunas partes de lo que es la barra de entrada, ya sea su utilidad, su configuración, y también vamos a ver algunas prácticas y vamos a cerrar con una práctica muy interesante que pueden aplicar los maestros o los profes en el aula. Bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la barra de entrada, ¿sí? La vez pasada, mi compañera les compartió más o menos todos los que son los elementos básicos de GeoGebra. Tenemos la barra de menús, la barra de herramientas, la vista gráfica, la vista algebraica, y hoy vamos a aprender sobre esto, ¿sí? La parte de la barra de entrada, ¿sí? La barra de entradas aparece, ¿sí? Automáticamente en GeoGebra por remisión en la parte cuando ustedes instalan el software, ¿sí? Está ubicado en la zona inferior de la ventana, pero también se puede modificar y vamos a ver cómo se puede modificar, ¿sí? Sirve para ingresar comandos de diversos tipos que cumplen funciones específicas y eso vamos a ver también cómo usarlo, ¿sí? Podemos mostrar o desaparecer si queremos la barra de entrada. Y aquí está lo que decía yo, podemos elegir su ubicación tanto en la parte inferior como en la parte superior de nuestra pantalla. Y si ustedes están usando también la versión de GeoGebra Online o la versión de GeoGebra en línea, pueden ponerla lateral, ¿sí? de GeoGebra. Bien, yo voy ahora a abrir GeoGebra y voy a compartirles más o menos qué cosas podemos ir viendo y haciendo con esta herramienta de GeoGebra. Bien, como les decía yo, la barra de entrada está en la parte inferior, no sé si se puede apreciar, ¿sí? Está en la parte inferior del programa, pero en este caso nosotros vamos a ir a la parte de vista y ustedes pueden tildar o destildar la opción y van a ver que la barra de entrada puede desaparecer o ser visible, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, voy a configurar la disposición de la barra de entradas para que ustedes puedan percibirla en la parte de arriba, ¿sí? Así que aquí está, barra de entradas, y yo voy a cambiar que esté en la parte superior, así ustedes pueden observar bien los diferentes códigos que podamos escribir o comandos que podamos ver en esta mañana a modo de práctica, ¿sí? Bien, con la barra de entrada se pueden crear, ya sea redefinir y modificar objetos que después se van a registrar en la vista algebraica, en esta zona de GeoGebra, ¿sí? O directamente, escribiendo en la barra de entrada una expresión algebraica, vamos a ver diferentes construcciones que podemos hacer, ¿sí? Podemos escribir valores, coordenadas o ecuaciones y usar comandos que después vamos a ver cómo poder obtenerlos y cómo poder saber cuáles son, ¿sí? Vamos a comenzar con un ejemplo simple, ¿sí? En la barra de entradas vamos a comenzar creando puntos. Lo que tenemos que escribir es, en este caso, el nombre que le vamos a dar al punto, generalmente en matemática, ¿sí? Lo designa con letras mayúsculas, en este caso yo voy a poner A, ¿sí? Y voy a poner igual y voy a escribir las coordenadas del punto, ¿sí? En este caso voy a poner un punto en la coordenada 1, 0, ¿sí? Ustedes saben que el 1 hace referencia al eje de las X y el 0 al eje de la Y. Bien. Ustedes van a ver que apenas lo escriben, el punto ya se ve en la vista gráfica y cuando hago Enter ya me lo acepta y lo adjunta a la vista gráfica. En este caso también puedo crear otro, si voy a crear otro punto, en este caso el punto C, y le voy a dar las coordenadas, también les voy a dar la coordenada en este caso 3, pero 3.0, ¿sí? Y ahí me creo así. Pero también lo bueno de la barra de entradas es que podemos escribir comandos que nos ayudan a hacer diferentes cosas. Y en este caso, por ejemplo, voy a escribir un comando que va a sacar el punto medio de los dos puntos, ¿sí? En este caso voy a definir un punto B que va a ser, ahí ya me salió, va a ser el punto medio, ¿sí? Y en este caso voy a darle los dos puntos que yo quiero que tome para calcular o definir ese punto medio. En este caso voy a escribir A, B, ¿sí? Y hay una cosa también, coma C, perdón. Y una cosa acá, mientras ustedes escriben los comandos, recordarles que GeoGebra distingue ¿sí? entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Así que por eso es importante de cómo definen los elementos dentro de GeoGebra para que después puedan usarlos, ¿sí? En este caso
ya definí y me va a salir, ya ustedes ven como en la barra, en la vista gráfica, ya me salió el punto medio como un punto fijo, ¿sí? Pero también podemos hacer más cosas, ¿sí? En todo caso, si ustedes, por ejemplo, no saben cómo usar la, vista, la barra de entradas, lo que tienen que hacer es apretar F1, ¿sí? Cuando estén en la barra de entradas, y les va a aparecer la ayuda, ¿sí? La ayuda de GeoGebra, que les dice, por ejemplo, que tienen que apretar, ahí está, intro para ejecutar la entrada, escape para borrar la entrada, las flechas para poder navegar en todos los comandos que ustedes han hecho, y F1 para poder ayudarles con la lista de comandos, ¿sí? También está la función autocompletado, que vamos a ver enseguida, que nos habla de cómo cuando ustedes empiezan a escribir las letras de un determinado comando, automáticamente GeoGebra les va a mostrar las palabras posibles de comandos que se asemejen a lo que ustedes han escrito, ¿sí? Eso en las últimas versiones vi que está activado, ¿sí? En las viejitas, yo me acuerdo en las compus más viejas que donde venía GeoGebra, en las blancas, por ejemplo, no se podía, si ustedes escribían y no les aparecía el autocompletado, pero en las nuevas versiones de GeoGebra ya sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es usar la lista de comandos, ¿sí? Como yo les decía, GeoGebra tiene un listado extenso, ¿sí? De comandos que podemos usar para hacer diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la clase pasada mi compañero había graficado polígonos con la herramienta polígono, ¿sí? Pero también esto podemos hacerlo a través de comandos, ¿sí? Si ustedes se dirigen a la parte derecha de la barra de entradas, van a encontrar aquí unos símbolos, en este caso, por ejemplo, alfa, el ángulo, y en este caso tienen un signo de pregunta, ¿sí? Si ustedes hacen clic ahí, les va a desplegar todo lo que son las ayudas de comandos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si ustedes no saben cómo se usa algún comando o quieren buscar algún comando específico para determinadas cosas, lo pueden hacer. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo voy a buscar un comando para geometría y voy a buscar el comando polígono, ¿sí? Para poder construir un polígono. Si hago clic sobre el comando que yo más o menos quiero o estoy buscando, me va a aparecer en la parte inferior los usos, ¿sí? Que tienen. Por ejemplo, puedo hacer un polígono con un listado de puntos, puedo hacer un polígono con puntos, puedo hacer un polígono con 2 puntos y un número de vértices, puedo hacer también un polígono con 2 puntos, número de vértices y la dirección que yo quiero, ¿sí? Fíjense que en este caso, si yo hago clic sobre pegar, me envía el comando directamente a la barra de entrada, ¿sí? Y aquí ya me puso, ¿sí? En este caso, yo voy a crear un polígono basado en los 2 puntos que ya he ingresado en la parte inicial, ¿sí? Así que, por ejemplo, yo voy a decir que me crea un polígono, para ello que me va a hacer que me tome el punto A, coma, que me tome el punto C, ¿sí? Coma, y en este caso, por ejemplo, le voy a dar el número de vértices. En este caso, por ejemplo, voy a decir que me haga un polígono con 3 vértices, ¿sí? Y si todo está bien, y aprieto Enter, me sale un triángulo, ¿sí? Y así puedo seguir probando, si quieren puedo probar, puedo crear de la misma forma, ¿sí? Otro polígono, ¿sí? Que tome otros puntos, en este caso, por ejemplo, el punto D, ¿sí? Y puedo darle, por ejemplo, la cantidad de vértices que quiera, ¿sí? Fíjense que apenas yo ponga el número de vértices, me van a salir la previsualización de lo que yo desee hacer, ¿sí? Bien, si no quiero, borro y no me va a salir nada, ¿sí? Bien, buenísimo. Bien, eso es para poder construir polígonos con la ayuda de la lista de comandos. Si ustedes pueden ver, no sé si lo pueden apreciar, pero la lista de comandos es súper extensa, ¿sí? Tienen un montón de categorías donde ustedes pueden buscar comandos para utilizar, ¿sí? Hay muchísimos comandos, ¿sí? Así que una forma podría ser que ustedes puedan ver para qué sirve cada uno, para ir probando, o en todo caso también pueden ingresar
a la ayuda en línea para saber cómo funciona cada comando, ¿sí? La barra de entradas tiene una función muy útil que es el autocompletado, ¿sí? Esto es muy útil porque cuando ustedes empiezan a escribir, por ejemplo, las dos primeras letras y después se escriben la tercera, ya les va saliendo comandos que pueden usar, ¿sí? Por ejemplo, yo escribí pol y me sale polar, poligonal, polígono, polígono, ¿sí? Y lo bueno es también que me salen diferentes usos que tiene, ¿sí? En este caso, si seguimos, por ejemplo, con mi polígono, por ejemplo, aquí me sale punto, 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 un polígono con 2 puntos y un número de vértices determinado, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a elegir la que ya usamos y ya me sale para poder usar el comando, ¿sí? Me dice que escriba el primer punto, en este caso, por ejemplo, voy a escribir el punto A, ¿sí? Voy a hacer clic en Tab, ¿sí? Para poder pasar al siguiente punto, en este caso también le voy a poner C, escribo en el teclado Tab y me pide el número de vértices. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer un pentágono, ¿sí? Y me toma el pentágono, ¿sí? Así que esa es una forma de, por ejemplo, usar también la función autocompletado de la línea de entradas para que pueda buscar el comando que yo quiero. Otra cosa muy útil es que, por ejemplo, hay muchos símbolos que se usan en GeoGebra y en geometría que a veces son difíciles de escribirlos, ¿sí? Pero para eso ustedes tienen lo que está aquí, ¿sí? Un ángulo o la letra de alfa, ¿sí? Hacen clic sobre él y les va a aparecer lo que nosotros llamamos la tabla de símbolos, ¿sí? Bien, la tabla de símbolos les ayuda, por ejemplo, que ustedes pueden percibir en las primeras 5 filas tenemos caracteres muy comunes como alfa, beta, gamma, ¿sí? Y después símbolos como menor o igual que, ¿sí? Por ejemplo, valores como pi, ¿sí? Etcétera, ¿sí? También hay ciertas combinaciones que se usan en la barra de entradas para que ustedes eh, puedan acordarse, ¿sí? Por ejemplo, si hago clic en la tecla Alt y en la tecla P, me va a escribir automáticamente el valor pi, ¿sí? Si hago, por ejemplo, Alt y la tecla E, me va a escribir el valor E, ¿sí? El logaritmo, el número que usamos. Pero bueno, son atajos, por ejemplo, en el teclado que también está bueno que después, si ustedes van a la página de GeoGebra, les va a decir todos los atajos posibles que existen, ¿sí? Para no estar, por ejemplo, yendo siempre a la tabla de símbolos, ¿sí? Hay muchos atajos en el teclado también que pueden usar, ¿sí? Bien. Como decía, la forma más práctica a veces que pueden tener para ver cómo encontrar determinado comando para la barra de entradas es yendo a la ayuda en línea de GeoGebra que les va a mostrar la página con todas con todo el catálogo, ¿sí? De comandos para que ustedes puedan usarlos a posteriori en sus clases. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con un poco de las herramientas que nos mostró Guido. Bien. Por ejemplo, se le da al alumno que se grafique una recta que atraviese esos 2 puntos. Y nosotros tenemos dentro de las herramientas acá cómo graficar una recta que pasa por 2 puntos. Bien. Y vamos a graficar esa recta. Nos posicionamos sobre el punto A y luego al punto B. Y tenemos nuestra gráfica de la recta. Cuando realiza la recta, automáticamente nos coloca la función de la recta. Hay varias formas de graficar una recta. En este caso, si queremos trabajar con rectas, una sería esa, y la otra es si queremos utilizar, por ejemplo, una tabla, ¿sí? Una hoja de cálculo. Lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ocupando la hoja de cálculo. Si yo tendría que ver esos puntos, ponemos el punto x menos 4, 0. Y vamos a ocupar el otro punto que sería 2, 3. Los mismos puntos. Bien. Listo, ya tengo mis puntos.
Recordemos que al apretarlo sobre la función, desactivamos o activamos lo que estamos visualizando, ¿bien? Bien, fíjense en que acá tenemos así como, si yo selecciono esto, los valores en la tabla de Excel, se activa una función acá donde me permite colocar qué es lo que quiero hacer, como una lista o una lista de puntos. En este caso yo voy a colocar lista de puntos, ¿bien? Y fíjense que acá aparece una lista donde están los puntos que están escritos en la tabla. Entonces colocamos que se creen los puntos. Y se hizo exactamente lo mismo. Bien, vamos otra vez a graficar la recta que pasa por esos dos puntos y estaríamos hablando de la misma recta. Bien, ahora, si yo quisiera trabajar con una recta perpendicular a esa, que atraviese por un punto, pongámosle, bien, podemos hacer, por ejemplo, lo vamos a hacer desde acá. Bien, quiero un punto que esté más o menos a la altura de menos 2,5, por ejemplo, con x igual a menos 2 y con y igual a 5. Bien, voy a seleccionar el punto y el punto quedó visualizado en el lugar donde lo quise colocar. Bien, bien. Ahora, fíjense que acá tenemos una recta perpendicular. Entonces yo quiero hacer una perpendicular a un punto. Me posiciono en el punto y por más que yo coloque, porque lo que quiero es que sea perpendicular a esta recta, me coloque donde me coloque, se va a presentar la perpendicularidad. Bien, ahora podemos ver, por ejemplo, qué pasa en una función cuadrática. Como decía Guido, tenemos las opciones de acceso rápido o también podemos utilizar la potencia con el simbolito cuadrado. Bien, acá yo ya tengo mi gráfica de x al cuadrado. Ahora, si yo quisiera mostrar qué pasa con la gráfica, con las gráficas cuadráticas, con los polinomios cuadráticos, bien, podemos ver, digamos, qué pasa cuando tenemos una apertura eh, con el coeficiente de la cuadrática negativo, positivo, cero, bien, cómo se comporta la gráfica con eso, o cómo se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, podemos trabajar con una función genérica, bien, la que ya conocemos, ax al cuadrado, más bx más c. Bien. Si yo presiono Enter, me pregunta si quiero crear los deslizadores. Fíjense que acá tengo los deslizadores, son los coeficientes, las variables que le estoy asignando a cada coeficiente en la cuadrática, en la parte lineal, ¿sí? Y en la independiente, ¿bien? Le doy crear deslizadores. Bien. Le voy a cambiar el color. Fíjense que si me posiciono en el punto A, vamos a cambiar el color. Y vamos a ocupar esta, que es para movilizar la gráfica. Bien. Entonces me posiciono y la corro. El lugar donde se colocó la gráfica es arbitrario porque, digamos, toma unos valores, por ejemplo, acá tenemos con A igual a 0,95, B 1,05, ¿sí? Números reales que tomó por defecto. Yo me posiciono acá en el deslizador A y quiero ver qué pasa cuando voy aumentando el valor de A, qué pasa con mi función, ¿sí? Y corresponde con la teoría. Mientras más grande el valor, la curva, digamos, se hace más angosta. Bien, vamos a
Ahora, vamos deslizando hacia la izquierda para ver qué pasa cuando el valor se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, y de pronto toma el valor 0. Cuando toma el valor 0, la parte cuadrada del monomio óptico se anula y nos queda una función lineal, ¿sí? Y podemos mostrarle a los alumnos qué es lo que sucede con la concavidad en la función. Bien, ya tenemos una idea de gráfica con deslizadores. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber, necesito graficar una función y esa función de repente quiero que esté compuesta por dos tipos de funciones, podemos hacerla de dos maneras. Por ejemplo, yo empiezo a escribir función y me van saliendo unas ayudas de qué es lo que necesito trabajar. Bien. Por ejemplo, acá ya colocamos función y yo puedo decir qué función o qué parámetros voy a utilizar. En este caso yo voy a utilizar en el que dice función, valor inicial, valor final. Función. Veamos, por ejemplo, qué pasa. Yo voy a asignar acá una función. Corremos esto. Y tomamos un valor, por ejemplo, de una recta. Una constante. Digo que mi función va a ser constante cuando parta desde el menos infinito. Yo estoy posicionada acá y directamente con el tab, con el indicador, ¿bien? Y se selecciona todo. Fíjense que Guido nos dice que acá tenemos algunos símbolos. Acá colocamos, por ejemplo, yo quiero colocar del menos infinito, que la recta venga del menos infinito y que llegue menos infinito y a 3. Fíjense que acá está mi función. Dice que tenemos la función constante, que es igual a 3, menos infinito a 3. Le voy a cambiar, ¿sí? Haciendo doble clic sobre la función. No quiero ese rango, quiero disminuirle los valores en el dominio y vamos a colocar mejor, por ejemplo, menos 3. Bien, y aplicamos y listo. Bueno, en realidad acá, cuando yo posicioné acá, me da como una función condicional, que eso lo vamos a ver después. La función en este caso lo toma de forma diferente. Con un condicional, lo primero que marca es el intervalo de la variable. Por ejemplo, acá nos dice, ve, la variable x viene desde el menos infinito a 3. Cuando la variable de x, si la variable está entre el menos infinito a 3, toma la función constante de menos 3. Que no era eso lo que quería hacer, sino mermarle el rango al dominio. Bien. Cuando colocamos función, en la función nos representa de forma diferente. Para la función colocamos la forma de la función y luego tenemos los valores de dominio. En este caso, como es un condicional, toma si tenemos una función, la variable está entre x de menos infinito a 3, a menos 3, en este caso que lo cambie, va a ser 3. Aplicamos y tenemos nuestra función. Bien, ahora quiero agregar algo y digo que vamos a continuar con esta función a partir de cuando x es igual a menos 3. ¿Sí? No necesariamente tiene que coincidir con el punto, pero a partir de ahí quiero que coloquemos una función. Entonces ponemos otra función, tomamos el valor y colocamos otro tipo de recta. Por ejemplo, tenemos 3 menos x, 3 menos x, y que parta desde menos 3 y que llegue a 5. Bien. Y podemos ver qué sucede cuando la recta parte de menos 3. Bien. Esto también lo podemos trabajar cuando queremos ver continuidad o discontinuidad de las funciones, ¿sí? Si bien esto va a ser una gráfica, ¿bien? Lo podemos trabajar como formas continuas o no, ¿bien? Y así también vamos viendo, si lo trabajamos esto de forma diferente, ¿bien? Por ejemplo, con condicionales, que es lo que le había mostrado, y ponemos sí, ¿bien?
Sí. Bueno, acá queremos saber si la función... no me dio la ayuda. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Bien. Vamos a quitar esta y esta. Bien. Esta es la función que se generó en el caso de que yo tenga dos parámetros. Bien. ¿Qué me dice acá? Si yo la función la tengo desde menos 3 a 1, va a ser una función x cuadrado. Y si no, va a ser x al cubo. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a hacerlo. Bien. Decimos, sí. Tenemos que fijarnos qué valores de intervalo tenemos. Sí. La función viene desde menos 3, si es desde menos 3, menor que, en este caso tenemos que colocar el valor de la función. Vamos a poner acá menos 3, la variable x, ¿sí? Es menor que x. Vamos a colocar menor o igual también. También podemos ayudarnos con los símbolos o colocar directamente menor o igual. Bien. Decimos que es menor o igual, x, y luego vamos a menor o igual, y lo hacemos llegar hasta 1. Bien. Si está entre este intervalo, bien, puede ser una función x al cuadrado. Y si no, existe el si no, ¿sí? Ponemos una coma. Si no, puede ser, y para que se note lo vamos a hacer una recta, ¿sí? Y si no, que sea una recta x, ¿bien? Enter. Y acá tenemos nuestra gráfica de función, ¿bien? Fíjense en acá, tenemos x al cuadrado, ¿bien? Llega hasta 1, y desde 1 tenemos nuestra función. Por supuesto, en caso contrario, como dice en caso contrario, toma los intervalos que no ha tomado la función que están fuera de esto. Por ejemplo, vamos a ver que la gráfica, la función lineal, viene desde el menos infinito, llega al menos 3, luego toma nuestro valor, la función cuadrática, y a partir de 1 continúa con la función lineal. Bien. Y así, bueno, podemos ir jugando un poco con las funciones. Arte con funciones. La idea es graficar una función y después poder hacer que activar herramientas como por ejemplo el seguidor de rastro, ¿sí? La animación del deslizador y después jugar con el tema de poder usar colores dinámicos para obtener diferentes gráficas, ¿sí? Con el tema de una función y la familia de las funciones, o sea, las diferentes posibilidades que esa función nos puede dar, ¿sí? Así que vamos, por ejemplo, a la barra de entradas, ¿sí? Y podemos escribir cualquier función, ¿sí? Cualquier función que ustedes hayan enseñado o que, por ejemplo, los chicos se imaginen. Función lineal, vamos a probar con esta para que sea más fácil. ¿Y qué hago ahora? ¿Sí? Sencillamente esto, ¿sí? Voy a activar el rastro de la función, ¿sí? Eso va a hacer que cuando se mueva la función, por ejemplo, cuando yo muevo el deslizador, me va a seguir el rastro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo activar clic derecho sobre el deslizador que se ha creado y es como que a empezar a marcar el trazo por dónde va la función o las familias, las diferentes familias de funciones que representa, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer clic derecho sobre mi función, voy a la parte de propiedades, ¿sí? Voy a la parte de avanzado, ¿sí? Y fíjense que tengo esta opción de colores dinámicos, ¿sí? La idea es que voy a darle colores dinámicos, ¿sí? Nosotros, bueno, tenemos
para poder generar colores, generalmente siempre hay una paleta que se llama RGB, ¿sí? Que crea colores a partir de combinaciones de rojo, verde y azul, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a darle valores al rojo, al verde y al azul para que cree diferentes colores y después cuando se combinen, eso genere un color determinado, ¿sí? Por ejemplo, como yo hice, como tengo mi variable B, ¿sí? En mi gráfica, voy a tomar esa B para crear números, ¿sí? Yo no sé el número, ¿sí? Eso es lo interesante de esto, que yo no sé el número, pero puedo crear, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner 2 sobre B en el rojo, por ejemplo, en el verde puedo poner, no sé, cualquier que se me ocurra, por ejemplo, B más 7, ¿sí? Usando y por ejemplo, acá puedo hacer, no sé, 4 por B, ¿sí? Me van a salir diferentes colores aleatorios, ¿sí? Eso es lo interesante de esto, que puedo hacerlo con diferentes colores, ¿sí? Salgo y ahora fíjense que voy a activar la animación y fíjense que me va a empezar a pintar cuando cree el rastro de una forma dinámica, ¿sí? Y ya he creado como decíamos nosotros, una bufanda pintada con diferentes colores, ¿sí? Así que eso es muy interesante, ¿sí? Ver cómo se va formando esto, ¿sí? Y después lo que puedo hacer es pedir a los chicos, ¿sí? Que, por ejemplo, en un texto me cuenten, por ejemplo, qué función han usado, qué combinación de rojo, de azul y de verde han usado y lo compartan con nosotros. Y con este ejemplo sencillo podemos cerrar la clase.